Hola, bienvenidos a esta clase que vamos a tener sobre la visita del Papa Francisco a México. Hoy quisiera darles la oportunidad porque el material que vamos a ir cubriendo tiene algunas cosas que a lo mejor ustedes quisieran preguntar. Y por eso quiero abrir una sesión aquí para que si ustedes quieren hacer preguntas la podamos contestar. Así que ya estamos listos, estamos empezando. Así que vamos a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, simplemente me la escribe aquí en el Facebook y, y yo voy a dedicarme a contestarle las preguntas. Muy bien, empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque en este día tu amor, tu misericordia y tu perdón nos bañan completamente para que salgamos a llevar a nuestros hermanos y hermanas tu divina presencia. Abre nuestros ojos, Señor, para que te descubramos en el hermano, en la hermana que tiene necesidad y sobre todo, llénanos de tu paz y de tu amor. Por Cristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a platicar ahora sí sobre la visita del Papa Francisco a México. Este evento fue un evento muy importante porque el Papa Francisco es el primer papa americano que viene a México, ¿verdad? Entonces él mismo siente que está en su propia tierra, porque siendo argentino, él de todos modos siente que es como los mexicanos. Si ustedes lo habrán notado bien curiosamente, cuando es el Mundial de Fútbol, la gente le echa porras a los países sudamericanos, por ejemplo, Brasil y Argentina y Colombia, y les echan porras a esos equipos porque la gente se relaciona con ellos. Una vez que México es eliminado, entonces ya se pasan a apoyar a otro equipo. ¿Por qué? Porque somos americanos. Así que el Papa Francisco, así como americano, así se siente cuando viene a México. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir hablando, caminando sobre todas las palabras que dijo el Papa Francisco. Probablemente nos tomen 6 sesiones cubrir todo lo que el Papa Francisco dijo. Hoy vamos a tratar de cubrir lo que es la entrevista o el encuentro del Papa con el presidente de México y probablemente empecemos el encuentro con los obispos de México. Un encuentro muy importante y por eso es que vamos a irlo cubriendo paso a paso. Entonces, empezamos rápidamente. El encuentro con el presidente de México sucedió el sábado 13 de febrero del año 2016. El Papa Francisco, cuando empieza la comunicación con el presidente, le dice, vengo como misionero de misericordia y paz. Dos conceptos muy importantes, misericordia y paz. ¿Y por qué estamos hablando de estos dos conceptos? Misericordia. ¿Cuándo necesitamos nosotros misericordia? La misericordia, mis hermanos y hermanas, es un dolor en el corazón al ver injusticias, al ver algo que no está bien. Y entonces dice, yo vengo como misionero de misericordia y paz. Él ve algo que está pasando en nuestro país, le duele su corazón y por eso él viene a hablar a nuestro país. Dice, pero también viene para rendir un homenaje a nuestra madrecita, la Virgen de Guadalupe. Tanto el Papa Benedicto como el Papa San Juan Pablo II vinieron a México y en su viaje no podían dejar de visitar a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es nuestra madre. Pero el Papa Francisco usa un concepto muy importante porque dice, dejarme mirar por ella. Dejarme mirar. Esa es una palabra bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a la Basílica de Guadalupe no tenemos que hacer nada más que sentarnos y dejarnos mirar por la morena, por nuestra morenita hermosa. Donde quiera que te sientes en la basílica, vas a sentir que ella te está mirando. Por eso el Papa Francisco dice que él viene
a rendirle homenaje y a dejarse mirar. Dos cosas, rendir homenaje y dejarse mirar. Así que dice el Papa que está buscando ser buen hijo. Y para ser un buen hijo, ¿qué necesitamos? Seguir las huellas de la madre. Así que vamos a entender el viaje del Papa Francisco como un seguimiento de las huellas. Y vamos a encontrarnos que llega primero a la Ciudad de México, va a tener ciertos eventos en la Ciudad de México, luego se va a Chiapas, luego se va a Michoacán y luego viene a Ciudad Juárez antes de retirarse. Todo este proceso tiene un seguimiento a las huellas de la madre. Y nosotros que estamos al final del recorrido en Ciudad Juárez, nos preguntamos, ah caray, ¿por qué terminó en Juárez? Lo vamos a ir descubriendo. Y dice el Papa también, siguiendo las huellas de la madre, le quiere dar un homenaje al pueblo y a esta tierra. Cuando Juan Pablo II llegó a México, ¿qué fue lo primero que hizo? Se postró y besó el suelo. Fíjate, eso tiene un significado muy importante. Y el Papa Francisco dice a esta tierra que es tan rica en culturas. Cuando nosotros analizamos la cultura que hay en México, nos vamos a encontrar que había los mayas en el sureste, y luego estaban los olmecas un poquito hacia el suroeste, perdón. Luego estaban los aztecas en la planicie, pero había otras culturas más. Y muchas de esas culturas fueron derrotadas porque cuando los aztecas llegaron, ellos fueron creciendo un imperio y fueron asimilando mucho de esas culturas. Entonces, esas culturas hoy en día están regresando. Estamos descubriendo cosas muy maravillosas de esas culturas que no los españoles, sino los mismos indígenas las habían apagado. Entonces tenemos una tierra que dice que está rica en culturas, en historia y diversidad. Tres conceptos: culturas, historia, diversidad. Y en las tres nos vamos a encontrar maravillosamente a nuestra morenita: cultura, historia y diversidad. Esto es solo la introducción, ¿verdad? Entonces el Papa le dice al presidente de México que la principal riqueza que México tiene un rostro joven. ¿Qué tal? La riqueza de México son sus jóvenes. Ahí me cuento yo, ¿no? Por supuesto. Ahí estoy yo también, porque estoy joven. Los jóvenes son la riqueza de México. Me acuerdo tanto del San Lorenzo, que llegaron y le dijeron, entréganos las riquezas de la iglesia. Y dijo, pues es que son tantas que no las puedo encontrar tan pronto, denme una semana. Y le dieron esa semana, y cuando regresan por las riquezas de la iglesia, se encuentran como que San Lorenzo le había juntado ya a las viudas, a los huérfanos, a limosneros, a los enfermos, a todos se los juntó ahí. Se enojaron muchísimo. Pero es que esa es la riqueza. La riqueza de México son jóvenes, son los jóvenes, porque ellos son el presente. A veces pensamos en los jóvenes como el futuro de un país, y no, ellos ya están aquí, ellos ya están empezando a tomar decisiones, ellos ya son el presente. El Papa Francisco nos dice que un poquito más de la mitad de la población es edad juvenil. O sea, la gran mayoría, más de la mitad de la población de México son jóvenes. Así que nos habla de un país que se está renovando, un país que está llegando la juventud y está tomando el país con mucho amor, con mucho ahínco. Es difícil porque a los jóvenes los podemos engañar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les falta la experiencia, les falta el colmillo, como dicen, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Por eso el Papa Francisco decía en la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos que juntar a los ancianos con su sabiduría y a los jóvenes con su energía. Porque los jóvenes con su energía hacen muchas tonterías, pero en cambio los ancianos con su sabiduría no hacen tonterías, pero les falta la energía para hacer cosas. ¿Por qué? Porque ya están cansados.
Dice, pero si los llegáramos a juntar a los jóvenes y a los ancianos, qué cosa tan maravillosa sería. Ahora, vamos a regresarnos un poquito. México es un país que le da un lugar muy especial a los ancianos. Así que nos encontramos un país que aunque se está renovando, el futuro del país está muy influenciado por la tradición y por los ancianos. Eso es importante notar. Así pues, vamos a pensar en un futuro que es un futuro de esperanza, pero también es un futuro de proyección. ¿Por qué? Los errores del hoy se van a proyectar al mañana. Si yo tomo buenas decisiones hoy, por ejemplo, si yo decido que a partir de hoy voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer una alimentación muy saludable, voy a hacer cosas muy buenas, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a proyectar mis acciones hacia el futuro y van a tener un impacto en mi vida, ¿sí? Eso es importante de notar. Entonces, si yo hago algo, va a tener un impacto en mi vida porque es una proyección en mi vida. Pero también es un futuro de esperanza. Porque si no tenemos esperanza en el futuro, pues ya mejor cierren la puerta y vámonos. Por eso hoy que estamos con esta pandemia del coronavirus, mucha gente dice que está perdiendo la esperanza. No, eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que nos lleva hacia adelante. La esperanza es la que nos anima a caminar. Pero también tenemos que tener la confianza de que nuestras acciones de hoy van a tener un impacto o una proyección a futuro. Porque si yo a partir de hoy me dedico a los vicios, me dedico a una vida sedentaria, a alimentarme de cosas que no me hacen bien, lógicamente en el futuro voy a tener problemas. Por eso el Papa nos dice, tenemos que pensar en el futuro, porque nuestros jóvenes, si les apagamos la esperanza, ya no tiene sentido. ¿Por qué hay tanto joven que se quita la vida? Porque pierden la esperanza en el futuro. Y la proyección, ahí es donde nosotros tenemos mucho que ver, porque les tenemos que ayudar. Dice el Papa que un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse, hacerse nuevo. ¿Por qué? Porque pasa así, como son tantos los jóvenes, son mayoría, entonces el país va cambiando. Hoy en día México es un país democrático, y como un país democrático la mayoría eligió a un presidente, y muchos ahorita están desesperados y tristes porque no era lo que ellos esperaban. Pero ante una situación así, ¿qué sucede? Que va a haber unas elecciones dentro de un tiempo y ahí es donde pueden ellos corregir algún error. O si quieren seguir con eso, pues pueden seguir, son muy su decisión. Pero un pueblo con juventud es un pueblo que se renueva. Pero aquí hay algo muy triste. La educación de México se ha ido deteriorando. El nivel educativo de México se ha ido deteriorando. Les voy a dar una idea. Cuando yo iba a la escuela, no se van a reír, ¿eh? Cuando yo iba a la escuela primaria, yo me acuerdo que los maestros de escuela, algunos tenían hasta su carrito, tenían su buena casita, tenían su carrito y los veíamos que era gente acomodada. Iban al supermercado, iban a la tienda y compraban muchas cosas porque les iba bien. Pero ahora vean cómo viven los pobres maestros en México. No pueden vivir ya. Y hay grandes conflictos porque los maestros son los que tienen en sus manos a la juventud del país. Por eso el Papa nos dice, el pueblo se puede renovar, se puede transformar. Sí, pero, nos dice el Papa, fíjate estas palabras, es una invitación a alzar con ilusión la mirada hacia el futuro. Ilusión. Yo compré una vez cuando estaba muy joven, quinceañero, vamos a decir, compré un libro que me impactó mucho, se llama Ilusiones. Porque una ilusión es algo que tú ves, pero que a lo mejor no es como tú lo ves, es una ilusión. Y ese libro está muy interesante, ojalá que alguien, si lo pueden leer, se lo recomiendo. Es de Richard Bach, es el autor de ese libro. Pero él ahí nos enseña de cómo nosotros
A veces nos creamos una dependencia de los demás y vivimos en una ilusión y pensamos que los demás pueden ser triunfadores y yo no, que los demás pueden lograr grandes cosas y yo no. ¿Por qué? Porque es la mirada, es lo que yo veo, es lo que yo tengo en mi mente. Por eso dice, alcanzar con ilusión la mirada hacia el futuro, con esperanza. Pero para ello tenemos que desafiar positivamente el presente. Hay que desafiar lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros no estamos ya listos para tirar la toalla? ¿Cuántos de nosotros ya decimos, no, ya me cansé, ya no quiero nada? ¿Cuántos de nosotros ya decimos, bueno, ya voy a salir, ya que me dé el coronavirus y ya no quiero saber nada? Ese tipo de situaciones simple y sencillamente habla de qué, de que no estamos nosotros conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de que al salir a la calle, fíjate qué cosa, si tú no traes tapaboca y te encuentras con una persona que tiene el coronavirus y no trae tapaboca, hay el 95% de probabilidades que te contagie. Es casi seguro que te va a contagiar. Pero si yo traigo un tapaboca, traigo una máscara, pero la persona que tiene el coronavirus no trae, todavía traigo el 70% de probabilidades de contagiarme, que es muy alto. 70%. Pero si los dos, si la persona, perdón, que trae el corona se pone tapaboca y yo no, tengo todavía un 15% de probabilidad de contagiarme. 5%, pero no es el 5%, porque el que tiene el corona lo contiene. Pero si los dos traemos, es el 1.5% de probabilidades. Entonces, a nosotros nos han dicho, traten de no salir, y si salen, cúbranse. Lo hacemos. Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Pensando positivamente. El día de ayer, que fue el Memorial Day aquí en Estados Unidos, mucha gente fue a la playa y no traían tapaboca y les preguntaban, ¿y saben qué decían? Pues ya, si me da, pues que me dé. Ya, si por eso me va a morir, ya, pues ya que me muera. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la esperanza en un futuro? ¿Dónde está la esperanza en ser factor de cambio para el país? No, tenemos que ver desde el presente, desafiando nuestro presente. Si algo no nos gusta de nuestro presente, hay que cuestionarlo y preguntarlo y que se nos informe. ¿Para qué? Para tomar una buena decisión. Eso es importante. La realidad que estamos viviendo, nos dice el Papa, nos lleva a reflexionar sobre la propia responsabilidad a la hora de construir el México que queremos. Queremos un México bonito, un México saludable, un México hospitalario, queremos un México alegre, queremos todo eso, ¿verdad? Pues bueno, hay que pensar que también nosotros tenemos una responsabilidad en ese México. Por eso el Papa se lo viene a decir al presidente. También les dice, tenemos que darnos cuenta de que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos. O sea, para que podamos ver hacia adelante, hacia el futuro, tenemos que empezar con la justicia en el presente, que cada quien reciba lo que merece. Justicia. Ah, esa palabra, Dios mío, de mi vida, porque México es un país donde hay tanta injusticia, es un país donde hay tanta inequidad. Dice el Papa, tiene que haber justicia, tiene que haber honestidad, tiene que ser la gente capaz de empeñarse en qué? En el bien común. Hace muchos años un gerente anglo me dijo, si ponemos en una cubeta langostas mexicanas y langostas americanas, ¿cómo sabemos cuáles son las mexicanas y cuáles son las americanas? Yo creí que me estaba cotorreando. Le dije, pues son iguales, ¿no? Me dijo, no, porque cuando hay langostas americanas, las empiezan a quererse salir de la cubeta y las otras le ayudan y se empiezan a salir todas. Pero cuando son mexicanas, una se empieza a querer salir, la agarran y la jalan y éjele, véngase para acá.
aquí estamos todos fregados y aquí estamos todos. Y qué triste realidad, mis hermanos y hermanas, que me ha tocado vivir eso. Que gente que ve que alguien empieza a sobresalir y lo quieren hundir. ¿Por qué? ¿Por qué va a sobresalir él y yo no? Ese tipo de no buscar un bien común significa que a todos nos va bien. Van a ver luego, porque el Papa les dijo esto a los maquileros en Juárez, que buscaran el bien común. ¿Y qué es el bien común? Que todos tengamos lo básico, que todos vivamos bien, que todos nos podamos alimentar, que todos podamos tener una vida buena. Por eso nos dice el Papa, esto del bien común no goza de buen mercado en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque no es famoso porque a la gente no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque la gente quiere sobresalir. Y para sobresalir, para que yo gane, necesito que los demás pierdan. Cuando hacemos un concurso, ponemos a 10 candidatos para un concurso, para una promoción en una empresa, y uno de ellos es elegido y se convierte en el triunfador, en el ganador. Y los otros son los 9 losers. ¿A dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos del bien común? Nos esforzamos para que todos tengamos iguales oportunidades, buenas oportunidades. La gente que se ha hecho rica muchas veces abusando de la gente que no sabe. Un día me decía un comunista, un socialista comunista, me decía, es que hay mucha inequidad en el mundo. Le digo, mira, no nos hagamos locos. Si hoy, en este momento, repartiéramos todo el dinero del mundo en partes iguales, en este preciso instante, mañana amanecerían ricos y pobres otra vez. ¿Por qué? Porque los ricos les van a vender espejitos a los pobres, porque los pobres van a soltar su dinero en inversiones que luego no les van a dar nada, etcétera. ¿Por qué? Porque hay gente que es abusona. Desafortunadamente así es. Y dicen, el que no tranza, no avanza. Y con esa mentalidad, pues ¿a dónde vamos? A ningún lado. Por eso el Papa, fíjate lo que nos dice, la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, ¿qué es esto? Cuando buscamos sacar ventaja para nosotros, que tiene que haber detrimento del bien de todos. Si yo me quiero enriquecer rápidamente, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues yo voy a empobrecer a otros. Así, así tenemos que verlo. Pero nos dice el Papa, cuando eso sucede, algunos se hacen ricos, ricos, otros pobres, pobres, y tarde que temprano, la vida en la sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. No sé si se le haya escapado al Papa Francisco alguno de los problemas que hay en los países hoy en día, pero fíjate, corrupción. Ahí estaba Peña Nieto enfrente de él y ahí se lo dijo. Corrupción, el problema tan duro y tan fuerte en México. Y lo peor de todo es que lo seguimos sosteniendo. Yo fui a Juárez una vez manejando y me detuvo un policía de tránsito. Le digo, tengo la suerte de agarrar el policía de tránsito matemático de Juárez, porque me dijo, a ver, dice, usted se pasó en rojo el semáforo. Y le dije, no, señor, no me lo pasé en rojo. Yo cuando llegué al semáforo, cuando llegué a la línea esta, el semáforo estaba poniendo amarillo. Entonces yo pasé y luego me dice el tránsito, pues mire, si usted llegó cuando estaba la luz en amarillo y pasó todavía en amarillo, quiere decir que venía en exceso de velocidad, porque el área que usted atravesó y el tiempo que dura el semáforo, usted venía en exceso de velocidad. Así es que escoja luz roja o exceso de velocidad. Y le dije, va, me tocó el policía matemático de Juárez. Le dije, no, pues bueno, ni modo. Le dije, pues hágame la multa entonces. Y luego me dijo, oiga, pero fíjese que va a batallar mucho para que le regresen su licencia. Le dije, sí, no, está bien, adelante, haga la multa. Y sabe que cierran muy temprano, allá donde tiene que ir a recogerla.
Sí, señor, está bien, vamos. Y es que a lo mejor hasta se la van a perder, porque son muy descuidados. Y yo dije, ya, ya, ya. Dije, ¿sabe qué? Hágame la multa ya, por favor, que ya me tengo que ir. ¿Qué estaba haciendo? Me la estaba aventando así para ver si él decía, bueno, ahí le va para sus sodas y con eso ya me entregaba mi licencia. ¿Y eso qué es? Es corrupción. Y cuando nosotros le damos a la gente, los hacemos corruptos, los seguimos haciendo corruptos, los mantenemos corruptos y hacemos que la sociedad sea corrupta. Qué triste que en México haya tanta corrupción, pero también qué triste que haya tanta gente que les está dando dinero. ¿Por qué? Porque hacen cosas malas. Vamos a ponerme yo también. A lo mejor sí me pasé el semáforo cuando estaba cambiando, hice algo malo, pues bueno, me dio mi multa. Y ya con mi multa yo fui, la pagué, me entregaron mi licencia y ya. Pero él estaba esperando que yo le diera la corrupción en México, el narcotráfico. Qué cosa tan terrible, terrible. Y lo peor de todo es que el gobierno, cuando quiso acabar con el narcotráfico, cuando el gobierno empezó a atacar al narcotráfico, se vino con toda la fuerza del narcotráfico contra la sociedad y luego la gente decía, mejor déjenlos que hagan lo que quieran, que sigan vendiendo drogas y todo, para que ya pare esto. Qué difícil, qué duro, ¿no? Porque el narcotráfico está matando a los jóvenes, el narcotráfico está destruyéndolos completamente, anímicamente, físicamente, en todos aspectos. Es terrible, pero cuando hay narcotráfico es porque hay consumo. Así es que no nos hagamos las víctimas porque hay tanta gente que usa drogas y al usar drogas están fomentando el narcotráfico. También nos dice el Papa, corrupción, narcotráfico, exclusión de culturas diferentes. ¿Eso cómo se llama? Discriminación. ¿Hay discriminación en México, mis hermanos? ¿Ustedes qué creen? Hmm, yo creo que sí. El año pasado estaba como para candidato al Oscar Yalitza Aparicio, una indígena mexicana. Y vieras cómo la atacaron. En lugar de llenarnos de orgullo de que una mexicana estaba nominada al Oscar, uy, ¿no le dijeron tanta barbaridad? Y dice uno, ¿por qué? Porque no son como ellos, porque no piensan como yo, porque es una cultura diferente. Y nos hemos vuelto intolerantes, intolerantes. Y cuando alguien no piensa como yo, cuando alguien no vive como yo, cuando alguien no se viste como yo, nos molestamos y los hacemos a un lado. Qué terrible exclusión. Y esto nos lleva a la violencia. México es un país donde hay tanta violencia. Y hay violencia interfamiliar, intrafamiliar. Niños que son constantemente golpeados y maltratados. Niños que son explotados. Y llegamos al tráfico de personas. ¿Para qué quieren comprar niños? ¿Saben para qué? Explotación sexual de niños. Porque hay gente que les gusta ver a niños. Y te vuela la cabeza pensar en el tráfico de personas. Te vuela la cabeza pensar de que llevan niños para abusar de ellos o para sacarles los órganos y venderlos a un mayor precio. Todo ese tipo de cosas dice, es que no cabe en mi mente que alguien lo haga. No me cabe en la cabeza. Pues todo esto se da. El secuestro, la muerte, todo ello. Y nos dice que todo esto provoca sufrimiento y frena el desarrollo. Un país no puede sobresalir cuando hay tanta basura dentro de su sociedad. No puede. Por eso el Papa Francisco se lo está diciendo en su cara al presidente de México. Le dice, el pueblo mexicano
afianza su esperanza en la identidad que ha sido forjada en duros y difíciles momentos de su historia. ¿México ha pasado momentos difíciles? Claro que sí. La independencia de México fue un momento difícil y la consolidación de la independencia todavía duró. Y apenas salieron de la independencia y luego llegaron los franceses. Y apenas pudieron sacarse a los franceses y luego ahí vienen los norteamericanos. Y luego apenas salieron los norteamericanos y ahí viene la revolución. Y luego después de la revolución a vender México. Te fijas todo lo que hay, luego vienen los cristeros, o sea, todo esto que ha sucedido en México han sido momentos difíciles y duros, pero dice el Papa Francisco, pero ahí ha habido grandes testimonios de ciudadanos, personas como tú y como yo, que han dado grandes testimonios, que han podido superar el individualismo y han buscado el bien común. O sea que el bien común es hacia donde debemos de buscar todos, hacia donde debemos ir. ¿Por qué? Porque la búsqueda del bien común y la promoción de la dignidad de la persona es lo más importante. Tenemos que enfocarnos en esos dos términos. Búsqueda del bien común, promoción de la dignidad personal. Dos cosas. Si tienes algo para anotar, anótalo ahí, que no se te olvide. Búsqueda del bien común. Y dos, promoción de la dignidad de la persona. Y vamos a ver cómo Guadalupe, qué caray, nos trae esto tan claro en su mensaje que es impresionante. Luego el Papa Francisco les dice al presidente algo que hay. Le dice una cultura ancestral. ¿Por qué? Porque la cultura de los indígenas que existía era una cultura de respeto. Sus ancestros, sus ancianos, eran vistos con mucho amor. Hoy en día ya hemos ido perdiendo esto. No mucho, no tanto como en otros países donde cuando alguien ya está anciano ya lo echan fuera porque no sirve, pero en México todavía no se da eso. México tiene ciertas características que lo hacen diferente. La característica familiar es muy importante y todo eso viene desde la cultura de los indígenas. Un día me dijeron a mí, ¿sabías tú que Jesús era mexicano? Digo, ¿cuál Jesús? Dice, pues Jesucristo, que era mexicano. ¿Cómo que era mexicano? Dice, sí, se tenía 33 años y todavía vivía con su mamá. Nada más piensa en esto. Entonces, esa cultura que hay ahora, aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa? Cumplen 18 años y vámonos, ya que ya se van. Allá no, los hijos estaban cerca y respetaban a sus ancianos. Entonces, hay en México una cultura ancestral y hay un capital humano esperanzador, porque es un capital humano joven. Entonces, todo esto tiene que ser un estímulo para nuevas formas de diálogo y de negociación. ¿Para qué? Para que juntos caminemos por la senda del compromiso solidario, solidaridad, muy importante. Así de repente me oigo y digo, parece que estoy haciendo una arenga política, ¿verdad? Pero no, estamos reflexionando sobre lo que el Papa Francisco le dijo al presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Y dice, ese es un compromiso en el que todos, comenzando por lo que nos llamamos cristianos, dice, empezando con nosotros, tenemos que buscar la construcción de una política auténticamente humana. Una política auténticamente humana. Hoy los gobiernos del mundo están tomando una decisión, reabrir las economías. ¿Por qué? Porque ya necesitan los dineros, porque ya necesitan que la gente empiece a gastar, que la gente empiece a trabajar, que la gente empiece a derramar impuestos y que todo regrese a la normalidad. Pero eso es una política auténticamente humana. Alguien escribió que los débiles, que los vulnerables se queden en casa. ¿Eso es realmente cristiano? Me pregunto.
No sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero aparte, dice, tenemos que buscar una política humana, una política auténticamente humana y junto con ello una sociedad donde nadie, fíjate bien la palabra, nadie se sienta víctima de la cultura del descarte. ¿A cuántas personas no hemos descartado? Las palabras que te decía ahorita. Y que los débiles que se queden, ya los estamos descartando. El Papa Francisco usa esto para decirnos, es que todos debemos de tener el mismo derecho porque todos debe haber una justicia. Una justicia. Nadie debe ser descartado. Y dice que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte. Ni siquiera es que nadie sea descartado, no, no, que nadie se sienta víctima. Porque hay gente que se siente víctima. Y cuando hablas con ellos les dices, es que tú no eres víctima de descarte, pero se sienten. Y tenemos que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque se sienten. Y si se sienten, es por algo. Entonces el Papa nos dice que los dirigentes de la vida social, cultural y política, o sea, a los líderes, les corresponde trabajar para que todos los ciudadanos sean dignos actores de su propio destino. Que cada persona tenga la oportunidad de escoger lo que va a hacer de su vida. Qué difícil, Dios mío, de mi vida, cuando de pronto ves que el papá le dice a su hijo, hijo, aquí tienes mi caja para bolear zapatos, para que ahora tú te dediques a hacer. Ese va a ser el destino de ese hijo. Seguir los pasos del papá boleando zapatos. Estábamos en San Cristóbal de las Casas y cuando estábamos ahí sucedió algo que me impactó mucho. Llegó un niño para bolearme los zapatos y cuando me dijo, ¿quiere que le bolee los zapatos? Le dije yo, no, no, mi hijo, gracias. Pero mi señora estaba junto a mí y me dijo, sí. Y como buen obediente que soy, dije, ah, bueno, pues sí. Y el muchachito empezó a bolearme los zapatos. Y llegó otro niño y me dijo, yo le boleo el otro. Y me dice mi señora, para que les ayudes, pero que no se sientan que les estás regalando, sino que se lo están ganando. Y los veía el par de niños boleando zapatos. Me partí el corazón. En vez de estar en la escuela, en vez de, ahí anda. Y van a poder salir de eso. ¿Quién sabe? Y te das cuenta de que los papás quisieran que sus hijos salieran, pero muchas veces no tienen la opción. Y no tienen la opción porque la sociedad no los deja. Por eso dice, tenemos que ofrecer a todos que sean ellos actores de su propio destino. En México, ¿cuántas universidades hay? ¿Cuántos jóvenes son admitidos en la universidad? ¿Cuántos jóvenes terminan con una carrera universitaria y después de tener su carrera universitaria, ahí andan los pobres buscando qué hacer porque no encuentran trabajo? Aquí en El Paso no vamos tan lejos. Cada año la doctora Natalicio preguntaba en cada graduación, todos los que sean los primeros en graduarse de su casa, pónganse de pie. Y era abrumador cada vez, abrumador. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? De que estos jóvenes que están sacando ahora su carrera universitaria son los primeros en su casa que tienen esa oportunidad. Por eso tenemos nosotros que ser factores de cambio, factores de esperanza, factores de amor con ellos.
¿Y dónde va a hacer eso? ¿Van a ser actores de qué? De su propio destino, en su familia y en todos los círculos donde se desarrolla la sociabilidad humana. En todos los círculos, todo el mundo ser tratado igual. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Dándoles un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales que sean indispensables. O sea que nosotros podemos hacer una diferencia en la vida de alguien siempre y cuando nosotros les permitamos tener los bienes materiales que necesitan, ayudarles para que ellos los puedan obtener, pero también los espirituales, porque muchos se enriquecen, pero se alejan de Dios. Muchos hacen mucho dinero, pero en cosas que no son éticas. Por eso es importante ayudarles en los dos ámbitos, tanto en el material como en lo espiritual. ¿Y qué es lo que nos debe de dar esto? Primero, todos debemos tener derecho a una vivienda adecuada, una casa digna. ¿Cuánta gente vive en casas de cartón hoy en día, mis hermanos? Todavía. ¿Cuánta gente vive en los basureros? Esa no es una vivienda adecuada. Un trabajo digno, un trabajo que te dé la satisfacción de lo que estás haciendo, no un trabajo del cual te avergüenzas. Tener alimento. Facundo Cabral, en una canción que escribió, narra que se encontró una jovencita, una niña tarahumara, y le preguntó que si tenía hambre. Y la niña le contestó, ¿para qué voy a tener hambre si no hay nada que comer? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a hacer la ilusión si no hay comida? ¿Para qué? Justicia real. Ay, hoy en día cuántas personas están en la cárcel y están porque no tienen para pagar un abogado, porque no tuvieron quien los defendiera, porque los descartaron y los vieron como el posible candidato a haber hecho una maldad. No hay justicia real, una seguridad efectiva. Aquí en Estados Unidos, mis hermanos y hermanas, aquí en Estados Unidos, ahorita que anda la gente comprando rollos de papel sanitario a lo loco y andan comprando para desinfectarse las manos y todo eso, ¿sabes que es uno de los otros artículos que se están vendiendo mucho? Armas. ¿Y sabes para qué? Para que si alguien trata de venir a quitarme mi papel sanitario, lo voy a recibir a balazos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una seguridad efectiva. Fuimos a Guatemala hace unos años y nos quedamos en la casa de un señor. Y me sorprendió porque tenía hombres armados en el techo de la casa, en las bardas. Teníamos que pasar por una caseta. Y cuando les pregunté a qué se dedicaba ese señor, dijo, no, pues es el de la compañía de seguridad. Ah, pues con razón. Pero era tan impresionante, pero así es como tienen que estar para poder vivir seguros. Un ambiente sano. ¿Quién crees que se está muriendo ahora de coronavirus en México? ¿Tú quién crees? ¿Los ricos que andaban ahí en China? ¿Los ricos que se van a pasar sus vacaciones a su penthouse en Nueva York? ¿O los pobres que están en los basureros? ¿O los pobres que tienen que andar mendigando y que no tienen cómo protegerse y cómo cuidarse? ¿Tú quién crees? Un ambiente sano y de paz, dice el Papa. Pero dice, esto no es asunto de leyes, sino de una formación de la responsabilidad personal de cada uno y respeto por el otro. Les está diciendo, usted no tiene que cambiar las leyes para esto, lo único que tienen que hacer
es que cada quien se dé cuenta de la responsabilidad personal para la vida de los demás y siempre respetando. Entonces somos nosotros corresponsables de la causa común de la promoción del desarrollo nacional. Somos corresponsables. Así pues, esta tarea involucra a quién? A todo el pueblo mexicano. No nada más es decir que esto es del gobierno, de las gentes ricas, no, 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 es todo el pueblo mexicano. Todos deben de participar. Y el Papa le dice, le aseguro, señor presidente, que el gobierno mexicano puede contar con la colaboración de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha acompañado la vida de esta nación. La Iglesia Católica ha estado ahí todo el tiempo. Desde el cura Hidalgo que levantaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Desde la Revolución, donde traían también las imágenes religiosas. Y en los tiempos de los cristeros, donde el grito de Viva Cristo Rey daban su vida. Todo esto nos lleva a qué? Al proyecto más importante. La causa, gran causa del hombre. ¿Cómo crees que se llama la gran causa del hombre? El proyecto más grande o lo más importante que tenemos que hacer todos. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Alguna idea? Pues resulta que la gran causa del hombre se llama la edificación de la civilización del amor. ¿Se lo escuchaste bien? La edificación o la construcción de la civilización del amor. Una civilización donde todos compartimos el amor y el respeto del uno por el otro. Esa es la gran causa del hombre. Ese es el gran proyecto de todos nosotros. Edificar una civilización del amor. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para que en México? No, 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 no. Tienes que empezar desde tu casa, desde ahí. ¿Qué estamos haciendo desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, desde nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo para edificar una civilización de amor? Por eso el Papa le dice que él va a recorrer todo el país. Dice, vengo a recorrer su país y vengo como un nuevo horizonte de posibilidad. ¿Por qué? Porque él es portador de justicia y paz. El Papa trae esa búsqueda de justicia y paz, que sin las cuales no podemos hacer una civilización del amor. Y por eso dice que se pone bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe. Y unas palabras hermosas del Papa. Le pido que me mire. Esa mirada que te derrite. Esa mirada que hace que tu corazón se acelere. Si no has estado en la Basílica de Guadalupe no me entiendes. Pero si has estado, ya sabes de lo que te estoy hablando. El Papa dice, cuando la Virgen me mire y bajo su intercesión, que el Padre Misericordioso conceda que estas jornadas, los eventos que vamos a tener y el futuro de esta tierra sean una oportunidad de encuentro, comunión y paz. Tres conceptos. Encuentro, comunión y paz. El encuentro, cara a cara, uno frente al otro. Ya una vez que nos encontramos, entonces vamos a estar unidos comúnmente. Comunión. Y entonces va a haber paz. Fácil, ¿verdad? ¿Sí está bien o no? Está fácil.
Qué bueno. Y eso es, mis hermanos y hermanas, eso es lo que pasó cuando el presidente de México estuvo con el Papa Francisco. Estuvieron los dos y el Papa Francisco le estuvo diciendo todas estas cosas al presidente de México. Se las dijo para que se pusiera abusado. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No preguntas? Muy bien. Vamos a empezar y esta no la vamos a terminar hoy, ni el jueves, creo yo, porque este es el mensaje, el encuentro que tuvo el Papa Francisco con los obispos mexicanos. Y déjenle digo una cosa, les llovió a los obispos. Así que vamos a entrar en los últimos 8 minutos que tenemos de esta hora y el jueves continuamos. Entonces el Papa Francisco se encuentra con los obispos y les pregunta a los obispos, ¿podría el sucesor de Pedro, llamado del lejano sur latinoamericano, privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morenita? Qué bonito, ¿verdad? Qué palabras para decirles, ¿ustedes creen que no iba a poder venir yo aquí? Les agradezco que me reciban en esta catedral, pero luego le dice, casita, una casita, porque María de Guadalupe juntaba sus manos y ¿qué le pedía? Una casita. Les dice, es una casita prolongada, pero siempre sagrada, que pidió la Virgen en sus palabras. Dijo, porque aquí se halla el corazón secreto de cada mexicano. Y yo estoy segurísimo de eso. El corazón secreto de cada mexicano se encuentra en la casita sagrada. Por eso el Papa, fíjate, dice muy tierno, entro con pasos suaves, entro con pasos suaves, como se entra a la casa y en el alma de este pueblo. Y está muy contento de que se le haya abierto la puerta y dice, vengo así con mucha ternura, con mucho amor, vengo con ustedes para todo, para ayudarles, para estar con ustedes, para ser parte del todo. Dice el Papa Francisco que mirando los ojos de la Virgen, alcanzo la mirada de su gente, todo el pueblo mexicano, todo, se refleja en los ojos de la Virgen de Guadalupe. La Virgen que nos habla, la Virgen que nos cubre con su manto, que nos pone sus manitas para darnos una protección. Ella, la Virgen, recoge las alegrías y las lágrimas del pueblo. Cuando va uno a la basílica, mis hermanos y hermanas, ves tanta gente que vaya a la basílica, su corazón tocado, ves gente llorando, ves gente sonriendo, ves madres que traen a sus bebés en los brazos porque vienen del hospital a darle gracias a la Virgen de Guadalupe de que sus bebés ya están bien. Ella custodia sus deseos, nos dice. Que la gente va y le dice lo que quieren, madrecita, te lo pido. Ahí en la basílica hay un lugar que se llama el Templo de las Promesas. Y ahí llega la gente a dar su promesa, fíjate nada más, y le dice, le vengo a prometer a la Virgen que no voy a tomar por 50 días. Lo hacen frente a un sacerdote. ¿Y qué pasa después? Por 50 días ya no toman. Ah, pero el día 51 ya no respondo. Pero por 50 días no toman. La Virgen inspira todo esto. También ella comprende los idiomas, aunque no todos hablemos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque nos decía el Papa Francisco desde que empieza, ¿verdad? De que México tiene muchas culturas. Pues en cada de esas culturas a veces hay un idioma diferente. Y esos idiomas, ella los comprende y responde con ternura de madre. Porque todos ellos, todos nosotros,
somos sus propios hijos. La primera vez que estuve en la basílica me llevaron mis padres, una experiencia muy bonita, pero yo estaba muy chiquillo. Después fui y llevé a mi esposa a que conociera por primera vez la basílica y no le gustó. Y no le gustó porque fue la basílica nueva y nos pusieron en la banda, ya sabes que te pasan rápido, no tienes oportunidad de poder verla bien mucho tiempo y no le gustó. Después volvimos y cuando volvimos traíamos problemas con una de nuestras hijas y mi señora fue y se sentó en una banca y lloró y lloró y lloró y la Virgen la consoló y la consoló porque es una madre, porque ella nos quiere a todos y se contenta con nosotros. Por eso les dice el Papa Francisco a los obispos, permítanme poder acercarme al Tepeyac y estar ahí donde está la Virgen. Y les pide que ella sea quien lleve hasta lo profundo de sus almas de pastores todo lo que fluye del corazón del Papa. Se le pide que la Virgen les dé el entendimiento a ellos, a su corazón, de lo que el Papa les va a decir, porque les va a decir algunas cosas enseguida. Entonces, como dice el Papa, como lo hizo San Juan Diego y lo hicieron las generaciones de los hijos de la Guadalupana después, también el Papa tenía ganas de admirarla. Quería ser yo alcanzado por su mirada maternal, dice el Papa. Por eso estoy aquí. Esta es la introducción del Papa Francisco en el encuentro con los obispos. Queda un minuto, así es que ya con un minuto no tenemos chance de entrar mucho. Así que voy a detenerme aquí por si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, porque vamos a entrar en la siguiente parte que se llama una mirada de ternura. Ah, esa está preciosísima. Así que vamos a ir cubriendo, apenas llevamos un pizcachito pequeño de todos los mensajes del Papa Francisco, pero vamos a estar los martes y los jueves de 8 a 9 de la noche. Así que, ¿alguien más? ¿Algún comentario que quieran? Ok, muy bien. Parece que no tenemos alguna pregunta aquí que contestar. Así pues, vamos a detenernos aquí y Dios mediante, espero encontrármelos de nuevo por aquí en el Facebook el jueves a las 8 de la noche. Espero que traiga más voz. Ahorita alguien me decía que no me veía muy bien. Es que ahorita hace rato hice dos rosarios, uno en inglés y en español, y terminé completamente afónico. Así es que disculpen si no estuve hablando muy fuerte, pero créanme que lo hago con mucho cariño. Así que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos aquí el jueves a las 8 de la noche para entrar en una mirada de ternura. Dios los bendiga.